Has hecho 1.7 millones. 1.700 millones de dólares en transacciones inmobiliarias a lo largo de más de 30 años de carrera. Tienes, por ejemplo, en tu portafolio ahora justo un activo de 6 edificios que vale 350 millones de dólares. Hicimos esa transacción hace unos años. ¿Cuánto cobran de comisión? El 2%, más o menos, lo que se cobra en una operación de ese tamaño. Fue una noche larga, fría y oscura. 3 lugares donde invertirías. Sin duda, creo que los 3 mercados que hoy prometen muchísimo es... Continuamos en Mundo Inmobiliario. Me da mucho gusto recibir en este episodio, en este programa, Luis Méndez, quien es presidente y pues además de presidente, socio fundador de Coldwell Banker Commercial México. Querido tocayo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Oye, pues has hecho 1.7 millones de dólares o de pesos en transacciones. Pues 1.700 millones de dólares en transacciones inmobiliarias a lo largo de más de 30 años de carrera en la representación de ambos lados de la operación, tanto representando a dueños de oficinas como usuarios. Oye, interesantísimo porque, bueno, representan, por ejemplo, Alsea, que es uno de los grandes en México, y bueno, también por supuesto a fibras como Fibra 1, etcétera, iOS Offices, en fin, pues tremendo el tipo de clientes que tienes. ¿Qué requerimientos te pide Alsea, por ejemplo? Pues hemos corrido con la suerte, la fortuna y el honor de representar estas grandes firmas mexicanas que hemos visto crecer en metros cuadrados. Fíjate que, por ejemplo, el caso de Alsea nos llena de orgullo porque yo digo que he visto crecer orgánicamente esta gran empresa mexicana que representa importantísimas firmas comerciales en nuestro país en metros cuadrados. La primera vez que representamos Alsea requerían de 1,000 metros cuadrados de oficina y la última vez fueron 16,000 metros cuadrados que compraron en un edificio muy bonito, emblemático, que está ahí en la esquina de Periférico y Barranca del Muerto. Y entonces hemos visto este crecimiento exponencial precioso, ¿no? Y bueno, por ejemplo, un requerimiento de una empresa como Alsea te demanda que lo que más les importa a ellos es el bienestar de sus empleados. Wow, entonces, qué interesante. Lo que buscan es un acceso al transporte público, una imagen corporativa ad hoc, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de Alsea, es ubicar sus oficinas en un sitio donde puedan tener sus marcas comerciales en el sitio. Entonces es un requerimiento muy atípico. Sí, o sea, quiero tener mis oficinas y tener el Starbucks y el P.F. Chang abajo. Exactamente, de ahí que... usos mixtos. Es un proyecto de usos mixtos donde podamos tener en el sitio las marcas comerciales en la planta baja y las oficinas corporativas en el edificio que los acompaña. ¿Cómo es un scouting para una cosa de esas? Es un gran reto. Lo primero que tienes que hacer es matchar el timing con los proyectos que están en ese momento en proceso de maduración. Y normalmente hay 3 o 4 edificios que cumplen con esas características y de ahí viene ya un proceso de competencia muy interesante donde además este tipo de empresas pues lo que buscan es el mejor precio, la mejor calidad y, como te decía, privilegiar la comodidad y el bienestar de los empleados. Oye, en Coldwell Banker Commercial llevas, pues obviamente locales comerciales y oficinas, son las dos cosas. Somos una empresa multiservicios. Nosotros somos una empresa de consultoría inmobiliaria especializada, donde tenemos diferentes áreas de servicio con especialistas en cada uno de los rubros. Tenemos y servimos el área industrial, el área de oficinas, que yo soy un especialista en oficinas, me considero un broker especializado en oficinas. Tenemos un área de evaluación súper importante. Claro. Somos evaluadores de 6 de las principales fibras del país, pero tenemos un área de especialistas en tierra. Esa es un área muy bonita de consultoría porque a algunos de nuestros clientes les desarrollamos un estudio del máximo mejor uso de sus terrenos antes de salir a la venta. Y tenemos el área de retail, tenemos también el área de hotelería, que hoy está tan de boga. En fin, somos una empresa boutique de consultoría inmobiliaria especializada. Me encantó, eres una empresa boutique de consultoría inmobiliaria especializada, que además pues es el wannabe de todos los profesionales inmobiliarios, porque tienes, por ejemplo, en tu portafolio ahora justo un activo de 6 edificios de Fibra 1 que vale 350 millones de dólares. Hicimos esa transacción hace unos años. Yo creo que es la operación de venta de oficinas en un solo momento más representativa en el país.
fuimos capaces de venderle el paquete de Fibra Mex a Fibra 1 en una sola instancia. Y sí, fueron 6 edificios corporativos que se le vendieron a Fibra 1 en una sola instancia. Y también fue todo un reto el lograr esa transacción de una sola vez. Sí, me imagino que un trabajal también tremendo. ¿Cuánto cobraron de comisión? Pues ahí en una operación de esas, las comisiones claro. Sí son del 2%, más o menos, lo que se cobra en una operación de ese tamaño. Por $7 millones para las burbujas, ¿no? Ahí va saliendo, querido Tocayo. Pues, qué bueno, claro, se requiere mucha especialización. Eso te quiero preguntar, para los que nos ven y dicen, yo quiero entrar al sector inmobiliario, y en la pandemia muchas inmobiliarias que me hacen favor de seguirme también y preguntarme, y algunos son mis clientes en mi empresa de consultoría legal, me preguntaban, oye Luis, yo quiero dejar de ser agente inmobiliario de vivienda y quiero pasarme a oficinas, pasarme a comercial. Y yo lo primero que decía es, pues lo puedes hacer, deberías hacerlo, pero tienes que capacitarte más que en cualquier otra cosa. ¿Dirías tú que oficinas, comercial, industrial, todas estas áreas tienen puntos delicados, ¿no? El mercado inmobiliario comercial es un animal diferente y sí requiere de mucho entendimiento y preparación. Yo te diría, y claro que invitamos a muchos de nuestros colegas a participar de este mundo apasionante. Yo soy un enamorado de mi trabajo, pero sí requiere primero que nada de un entendimiento del mercado. Hay que conocer antes de proceder, diría yo. En cada uno, déjame te cuento una historia y lo voy a platicar. Cuando yo entré a este mundo inmobiliario, la verdad es que yo fui a pedir trabajo como abogado. Y tuve la fortuna. Colegas. Sí, yo soy abogado de estudios, me recibí como abogado, aunque nunca practiqué, pero la realidad es que cuando yo fortuitamente me encuentro al dueño de esta inmobiliaria en el elevador, me invitó a que en lugar de que me quedara en el despacho jurídico, pasara al área comercial. Qué bien. Y como me vio medio desorientado y preocupado, me dijo, prueba 6 meses y si no te gusta, iba a estar el despacho jurídico. Pero ese era un momento en 1992 en el que se veía la firma del Tratado de Libre Comercio por firmarse. Correcto. Y habían firmado una alianza estratégica con una empresa comercial internacional muy potente. Y en ese momento, quien fue mi primer jefe me dijo, ok, vas a entrar al área de bienes raíces comerciales. ¿En qué especialidad quieres estar? Le dije, ¿cómo es? No, yo me quiero dedicar a todo. Le dije, los mexicanos somos muy hábiles. Yo quiero vender retail, oficinas, industria. Me dijo, no. Escoge un área de especialización. Y entonces de una manera al azar yo dije oficinas. Me dijo, ok, vas a estar en oficinas. ¿De qué lado de las oficinas quieres estar? Además. Del inquilino o del propietario. Y le dije, ¿es en serio? Me dijo, sí, escoge un área. Le dije, bueno, ok, del lado del propietario. Sacó su agenda y me dijo, te vas a ir a Atlanta, a la CB University, donde vas a estar por 10 días con puros muchachos que lo único que van a hacer y aprender es a representar los intereses de los propietarios. Me dijo, tú Luis tienes que aprender a hacerte famoso por una especialidad. Te tienes que hacer el mejor y el más reconocido en un área de especialización. Y te puedo decir que 30 años después tuve la fortuna de estar representando los principales edificios del país. Estaba representando los intereses de Fibra 1, de Fibra Danos, de Fibra Sordo Madaleno, porque logré hacer este nivel de especialización buscando cuidar los intereses de los desarrolladores más importantes de oficinas en el país. 30 años después de hacer esto de una manera con una dedicación profunda y verdaderamente comprometido a este nivel de practicidad. Y pues una gran lección la que nos compartes. Hay que especializarse en una sola cosa. No podemos ser todólogos. Y por eso cuando a mí alguien me consulta de temas industriales, de temas de turismo, de temas de tierra, con mucho gusto tomo la chamba, pero se las paso al especialista en la organización. Tu equipo. Sí, tenemos alto nivel de especialización y de calidad en cada una de las áreas. Me encantó como lo dijiste, la parte comercial, inmuebles, industriales, comerciales, pues son un animal aparte. Tú hoy has representado a torres como Torre Diana, la Torre Mayor, que es un ícono en México, la torre más alta de México, bueno, la Ciudad de México, mítica, que son animales, como tú bien lo refieres, distintos. ¿Qué le dirías a nuestro público? Porque ya nos hablas un poco de la parte comercial, pero de todas estas subáreas, ¿cuáles son esos matices que debe tener el industrial y logístico? Cuando a mí me dicen ¿qué es un bien raíz comercial? Cualquier inmueble que no tenga un destino habitacional, porque somos, o sea, todo lo demás. Somos proveedores de tierra de los desarrolladores inmobiliarios de vivienda. Prácticamente nosotros le proveemos de vivienda, le hemos sido vendedores de reserva territorial a muchos de los principales desarrolladores
de vivienda en el país, son clientes y amigos nuestros. Entonces, vendemos tierra y hospitales, escuelas, centros comerciales y, por supuesto, muy importante, proyectos de usos mixtos. Ahí participamos con gran actividad. Perfecto. Y bueno, pues entonces cada área industrial necesita un especialista en industrial. ¿Cuáles serían los top? Hay quien dice, no es rocket science. Sí es rocket science. Entrar a la participación comercial de una planta industrial, de un centro logístico, de un terreno, zapatero a tus zapatos. Yo soy un absoluto respetuoso de la especialidad de cada uno de mis colegas y por eso insisto en la especialidad. Yo a cualquier colega que desea hacer el cambio a una área comercial, le sugiero, conozca un poco de cada una de las áreas y a la que decida dedicarse, empeñese en primero entender el mercado, conocer de qué va y una vez que decida a cuál de las especialidades se va a dedicar, concéntrese y péguele duro a ese rubro. Sí, y siempre pues capacitarse, creo que invertir en el activo más importante que tenemos, que es la mente, porque no es lo mismo mostrar 3 recámaras, 3 baños que pues la parte de desechos industriales o las vías de ferrocarril para la bodega. Y la forma de entregar cada centro logístico no es lo mismo que la forma de entregar oficinas o un local comercial. Oye, algo que me apasiona y me encanta en el mundo inmobiliario son los usos mixtos. Tú has participado en la creación de varios, desde la tierra, la concepción. ¿Cuáles son tus favoritos? Yo lo veo como el futuro de los bienes raíces. ¿Tú así lo ves? Sin duda alguna, y fueron los primeros que se recuperaron después del COVID. La verdad, estos proyectos como el Toreo, en el cual nosotros hemos tenido la fortuna y el privilegio de representar la comercialización. Proyectazo. Un proyecto súper potente. Estás hablando de un complejo que tiene 130,000 metros cuadrados de oficina, un hotel, y estás hablando de 300,000 metros cuadrados de comercio, con una potencia espectacular al tener enfrente el CETRAM de 4 caminos. Otro proyecto en el que participamos desde su concepción fue Arts Pedregal, que también tiene el componente comercial junto con las oficinas. Y bueno, ya hablabas tú de Mítica, donde nosotros participamos desde la comercialización Proyectazo. del terreno, en el cual se siguen desarrollando por etapas. Tiene el hospital, la torre espectacular de vivienda y ahora el complejo comercial con las oficinas. Estos son proyectos que tienen una potencia porque se complementan muy bien y hay una parte bien interesante. No solo la calidad de vida que le das al usuario de oficinas, por ejemplo. Yo recuerdo, ahora que hablabas de Alsea, cuando se concentraron, porque tenían 3 inmuebles, la primera vez que se mudaron todos juntos a Reforma 222, algunos de los directivos nos agradecían y nos decían, nos devolvieron la vida social, porque ahora, saliendo de trabajar, podemos ir con nuestras esposas, hijos o novias al cine, al cumpleaños, hacer una vida en este complejo. Y una de esas pueden vivir ahí mismo. Claro, porque había hotel, había oficinas, había vivienda y sobre todo este complejo comercial que les permite tener una vida social en el sitio. Entonces, estos complejos comerciales en una ciudad complicada como la de México, claro, donde los traslados por el tráfico a las horas pico son complicados. Es una maravilla. Puedes tú citar a tu novia o a tu hijo el día del cumpleaños y hacerle el pastel ahí mismo y te evitas el traslado. Es correcto. Sí, es una maravilla. Yo insisto, en que es el futuro. Ahora están haciendo grandes complejos de usos mixtos. Pues ya nos nombraste varios, pero te quisiera preguntar cuáles son los más grandes de México, cuáles son tus 3 favoritos. Bueno, yo creo que te acabo de hablar de 2 de ellos. Sin duda, el Toreo de 4 caminos, el Parque Toreo. Reforma 222 es un proyectazo que además, si te das cuenta, fueron marcando pioneros en su zona. Toreo detonó un nuevo corredor de oficinas en su momento en Reforma. Totalmente. Toreo detonó todo lo que es ahora el desarrollo y creo que merece mucho la pena hablar de lo que se ha denominado el nuevo Polanco. Totalmente, que culmina o que ahí está Toreo y está luego... Fíjate que yo tuve la fortuna de participar en la venta de lo que fue la General Motors, que hoy es Antara. Fíjate. Y se sigue desarrollando 25 años después en un complejo que detonó toda una zona donde está Millana, donde está Carso, donde están todos estos nuevos edificios de oficina y de vivienda, que desarrolló toda una zona comercial y peatonal importantísima de la ciudad. Nosotros pues participamos de la venta de ese gran terreno de 65,000 metros cuadrados, donde por cierto ahora se está construyendo la 3ª fase de Antara. Interesantísimo. ¿Qué historial tienes, querido? Deberíamos de hacer pues, unos 2 o 3 episodios. ¿Libros ya escribiste?
Fíjate que tengo un par de libros muy gráficos con los edificios más representativos en los que he tenido la fortuna, el privilegio de participar en su comercialización, pero en alguna ocasión hicimos un tour en Insurgentes y en Reforma, donde yo les iba platicando a los junior brokers de mi organización la historia inmobiliaria de cada uno de los proyectos, cómo se construyó, quién rentó, en qué valores, porque es muy interesante ver la historia de los precios y la evolución del valor de las oficinas en la ciudad en los últimos 35 años. Que es un mercado, por cierto, dolarizado. Es interesante entender que las oficinas en la Ciudad de México han mantenido las rentas y los precios de venta en dólares y cómo ha evolucionado esto. Cuando yo entré a este mercado de oficinas en 1992, pues no llegábamos al 1,000,000 de metros cuadrados de oficina clase A. Hoy estamos en 7.5 millones de metros cuadrados. Wow. Y solamente, por ejemplo, el corredor de Santa Fe o el corredor de Polanco, cada uno de ellos ya tiene 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas. Entonces ha sido un crecimiento exponencial espectacular. Y dicho sea de paso, nuestros edificios están al nivel en calidad arquitectónica, de ingenierías y de tecnología de cualquier edificio en el mundo. No nos achicamos ni con edificios de Nueva York, ni de Singapur, ni de París, ni de Shanghái. Ya lo hemos visto con los terremotos. Hemos visto una evolución en la industria inmobiliaria de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, al nivel de los más prestigiados despachos del mundo. Entonces nos tenemos que sentir muy orgullosos los mexicanos de la calidad de inmuebles que se han construido en las últimas 3 décadas en nuestro país. Totalmente, y es algo que pocos vemos, por eso vamos a tener que hacer un tour con Luis para que nos lleve a los que nos apasiona el mundo inmobiliario, los que quieran aprender. Pues estaría buenísimo repetir ese tour que ya hiciste, querido. Es bien interesante ver cómo ha evolucionado este mercado y la potencia que todavía tiene para seguir creciendo. Pues ya te comprometimos en público para que hagamos. Encantado de la vida. Gracias, amigo. Oye, hablando de oficinas, cuéntame, pues esta evolución de la que hablabas de 1 millón a 7.5 millones que tenemos este 2025, pero hubo un problemón en la pandemia en el que cayó. Quiero que me describas cómo fue ese problema, cómo lo vivieron esas grandes empresas a las que representas, a las fibras, a las empresas comerciales como Alsea, Fibra Danos, a Fibra 1. Pues fue una noche larga, fría y oscura. Una noche que duró meses. Duró años. Fue más profundo el golpe de lo que nos hubiéramos imaginado y previsto, pero afortunadamente estamos viendo la luz al final del túnel. Yo te diría que ya en este año 2024, el segundo semestre, volvimos a registrar cifras positivas de absorción, pero fueron 4 años durísimos. Y no solo en México, fue un impacto global, donde desafortunadamente sí el sector de oficinas fue el más golpeado, ese y el comercial en algunos nichos, pero ¿qué quedó de manifiesto? Que la función de las oficinas, tanto en lo profesional como en lo económico y en lo social, tienen una función muy clara y determinante, que es donde se genera el ADN de las organizaciones, donde se procuran las ideas y donde realmente se puede capacitar a las nuevas generaciones para el porvenir de las organizaciones. Y esa función quedó de manifiesto, que todas o la inmensa mayoría de las organizaciones han reconocido y estamos de vuelta. Entonces hoy yo te diría que después de una larga y fría noche, hoy las cifras son positivas. Había quien decía que iba a ser a 2030, pero 2025 ya es positivo. Ya estamos en positivo, estamos alcanzando los niveles en la mayoría de los 7 corredores. Yo te diría que con excepción de Santa Fe y el norte, los otros 5 principales corredores de oficina de la Ciudad de México ya están en números positivos de 2019, equivalentes al pre-COVID. Qué bien. Y esa es una muy buena noticia, pero duró 5 años el regresar a una estabilización razonable. Pero bueno, no fue tanto de acuerdo a lo que se proyectaba. Y sí, la mejor noticia es que ya estamos. Te quiero preguntar acerca de los estados, de los diferentes, de las grandes ciudades. ¿Cuál está mejor? ¿Cuál le está yendo bien en oficinas y en comercial? Mira, yo te diría que quien tiene hoy muestra una mucho mejor absorción de oficinas. Nosotros tenemos participación en los 4 mercados principales de oficinas del país, que son Monterrey, Guadalajara, Querétaro y México. Quienes están mucho mejor recuperados y con mejores niveles de absorción son Guadalajara y Querétaro. Monterrey está por la propia oferta que se generó y se desarrolló pre-COVID. Que fue mucho. Es Monterrey, y evidentemente la Ciudad de México, que es por mucho
quienes ostentamos el 80% del total de oficinas en el país, como era de esperarse por la actividad económica preponderante que se ostenta en esta ciudad. Pero realmente Querétaro y Guadalajara tienen niveles de absorción bastante positivos y por la misma razón ya se están reactivando la construcción de algunos proyectos importantes y en siguiente término la Ciudad de México y Monterrey. Como te comentaba, ya estamos otra vez en niveles razonables, con excepción de algunos mercados suburbanos. Oye, cuéntame, ¿cómo afecta, para quienes nos están viendo y dicen, bueno, yo no tengo nada que ver con oficinas, con comercial, ¿cómo afecta a la vivienda, al detonante de la vivienda? Bueno, obviamente el tema de vivienda, como lo mencionaba nuestro anterior invitado, hay que entender los mercados que mayor demanda tienen, que es el nivel de clase media y media baja. Hay una necesidad importantísima de vivienda en el orden de los 2,5 millones a los 4,5 millones, donde vemos una escasez de oferta y vemos un sector de vivienda media muy afectado, donde vemos una sobreoferta que no se ha podido equilibrar. Pero lo que estamos viendo es que la gente hoy pues, busca trabajar cerca de donde puede vivir y ese mix no se ha podido ecualizar aún. Creo que hay un gran reto y donde está encontrando la oferta es en renta, en el esquema de renta, porque no hay suficiente venta a costo atractivo cerca de donde están los centros de trabajo. Sí. Correcto. Cuéntame, por favor, Luis, acerca de los centros comerciales en México. También se hablaba de pues, que se estaba deteniendo por el comercio electrónico justo durante la pandemia. ¿Cómo ves los centros, la parte comercial? Pues mira, yo te diría que los principales centros comerciales de gran potencia están ya estabilizados y de hecho hay lista de espera para poder encontrar locales. A mí con bastante frecuencia me piden en estos centros de usos mixtos si les podemos ayudar a encontrar lugares. Nunca hay, siempre hay lista de espera. Sí. Creo que y luego guante, ¿no? Sí, no, bueno, y unos precios bastante importantes. Yo creo que en las ciudades las 10 preponderantes ciudades de la Ciudad de México hay espacio para crecer con centros comerciales de alta envergadura o de usos mixtos. Los subcentros comerciales o power centers es ahí donde quizá todavía hay algún rezago postpandémico, pero no los centros que tienen un uso mixto y tienen la potencia de ser los centros de destino, como los que mencionábamos, Santa Fe, Toreo, Arts o Reforma 222, esos ya están de vuelta con toda la solidez y demanda. Oye, ¿cómo funciona desde la óptica comercial? ¿Qué tan retador es, por ejemplo, llevar un cliente como el que tú llevas al SEA? Porque pues, te pide seguramente para Starbucks, pero si no hay, ¿qué haces? ¿Cómo se puede ir a tocar la puerta a un desarrollador, por ejemplo, para decirle, oye, hazme aquí una plaza comercial porque la necesito? Mira, cuando este tipo de proyectos tan importantes para empresas estratégicas, la búsqueda se hace con suficiente tiempo para tener incluso la posibilidad de hacer un proyecto hecho a la medida. ¿Qué quiere decir? Eso. Que no necesariamente son edificios que ya estén en construcción. Nosotros evaluamos proyectos que pudieran entregarse en 2 o 3 años. Entonces, efectivamente, se analizan alternativas de proyectos planeados y si es el mejor producto que cumpla con las características de ubicación, oferta, precio y las especificaciones que el cliente nos demandó, esperamos 3 o 4 años a que se construya y se entregue, ¿no? O sea, se concibe para el cliente, ¿no? Sí, se llama Build to Suit, hecho a la medida. Build to suit. Y las empresas que tienen... Lo esperan. Sí, lo esperan a que la decisión sea la indicada. Oye, muy interesante. Te quiero preguntar, ¿cómo ves a nivel macro el futuro para México? Estamos en inicio de 2025. Trump, aranceles, la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿afectaría la parte Pues comercial? mira, en el sector industrial que venía boyante y que hoy está, a la diferencia de los otros 2 mercados que hemos comentado, el de oficinas y el comercial, en bajas históricas de disponibilidad, estamos hablando de 2% de vacancia en todos los segmentos. En lo industrial hay una absorción brutal por el famoso nearshoring y la demanda de la relocalización. A pesar de Trump, hoy hay un impasse de observación que esperemos que sea más ruido que
qué efectos, ¿no? Nadie tiene la bolita de cristal, pero creemos que es de tal magnitud el efecto de relocalización de tantas empresas asiáticas hacia nuestro país, que aún con los aranceles se sigue esta tendencia positiva de absorción industrial en nuestro país. Es demasiado fuerte la tendencia como para que se detenga. Y además creemos que hay pesos y contrapesos que van a ubicar eventualmente. Creo que la realidad va a ser que el presidente Trump se modere en sus reacciones. Ya de por sí está carísimo. Estados Unidos no lo va a poner más caro y es donde el votante le va a exigir que deje de esperemos que así sea, pero sí hay un impas de tensa calma. De tensa calma, donde algunos dicen, me voy a esperar tantito. Sí, pero hoy en los mercados industriales están todos sobreabsorbidos. Hay un 2% de vacancia generalizada en el mercado industrial, prácticamente en las 10 principales ciudades del país. Sí, la demanda de servicios de productos no se va a detener. Es correcto. ¿Dónde invertiría Luis Méndez? 3 lugares donde invertirías hoy por pues este crecimiento que está teniendo la parte industrial, la parte comercial. ¿Qué Mira, sin duda, creo que los 3 mercados que hoy prometen muchísimo es cualquier sitio de la frontera para temas industriales. Me gusta mucho el mercado de Yucatán. Mérida. Trae una dinámica bien interesante. ¿Y tu favorito? Con una seguridad. Y mi favorito es y seguirá siendo la Ciudad de México. Aquí el mercado potencial está cautivo y los precios siguen manteniéndose sólidos y bollantes. Y de la frontera decías cualquiera, pero ¿cuál? Tijuana, Juárez, Reynosa. Oye, pues qué interesante. Querido Luis Méndez, presidente y fundador de Coldwell Banker Commercial México. Muchas gracias por conversar con nosotros. Es un placer. ¿Dónde te encontramos, querido? Bueno, pues la verdad me encuentran en mis redes sociales como luis.méndez. Siempre encantado de poder seguir participando aquí contigo. Felicidades por ese éxito de 8 años y todos los seguidores que tienes. Muchas gracias. Y feliz de participar cuando nos vuelvas a considerar. Pues ya hicimos compromiso para hacer un segundo episodio. Muchas gracias y felices por tu trayectoria y gracias por compartir, querido amigo. Un placer, gracias. Un honor. Pues gracias, Luis Méndez. Oiga, mire nada más qué buen episodio. Está usted escuchando esto a través de mi canal de YouTube, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Si está en la radio, por favor, véngase al canal de YouTube. Me encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Suscríbase. Si está ya en el podcast, bueno, recuerde que transmitimos desde hace 8 años por El Heraldo Radio, Mundo Inmobiliario, más de 30 estaciones en México y Estados Unidos. Sígame también en las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y si está en el podcast, déjeme sus comentarios. ¿Le gustó o no le gustó? ¿A quién quisiera que entrevistáramos? Me gustaría saber su opinión. Le agradezco mucho el favor de su atención. Soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.